Ya hemos pegado un salto en el tiempo y entonces ya estamos en época de la República, pero estamos en una segunda parte de la República, que es cuando ganan las derechas dentro de la República. Y entonces, porque al principio, como muchos bien saben, hubo una especie de tirantez en lo que fue el Bienio de Azaña. Y aquí hubo un poco más de apertura, incluso muchas medidas que se habían aprobado justamente en la etapa de Azaña, pues hacía la vista gorda. San Lorenzo. Sí, mujeres de mantilla. Lo van reconociendo, ¿no? Sí, eso sería un... Eso no ha cambiado. Qué pocos coches. No ha cambiado nada. Sí. San Benito. Sí. Bueno, aquí ya tengo yo datos de que ya había extranjeros. O sea, que se puede decir que aquí ya empezaba el tema del turismo. Bueno, en realidad ya venía turismo en la época de los años 20. Lo que pasa es que todo eso hubo de alguna forma un recorte por motivos del tema de la guerra civil. Ese es el puente de Triana, ¿verdad? Sí. Exactamente. Ahí se ve la calle de la estrella. La estrella. De la estrella en el paso gótico En el antiguo. paso gótico antiguo, sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Porque esos hombres y mujeres que van ahí arropando el paso... Y la fuerza de seguridad, que eran los de la... No existía ni la Policía Nacional ni la Policía eran los Armada. guardias de asalto. Los guardias de asalto llevan el correaje que les caracteriza. Las polainas. Pero yo me refería a que esos sevillanos y esas sevillanas, incluso... Fíjate, detrás del paso sale el misterio, hoy el es paso, difícil que con otro misterio, mira, el Buen Fin aquí con otro misterio. Sí, con otro misterio. Con otro misterio con la Pero Magdalena. es que antiguamente no salían detrás de los pasos más que el preste. Sí, nada más que el preste. Sí. Todo esto que Mira estamos qué bonito, viendo hay que subrayar para... El misterio que tú compusiste después. El misterio, como yo digo, me gustaría poder subrayar para todavía revalorizar más lo que estamos viendo, que ahí todavía ni por asombro esa la salida. esos hombres y mujeres se podían imaginar los que gitanos iba a del paso ocurrir lo que antiguo. Y la imagen ocurrió con la antigua, guerra civil, ¿no? que se destruyó. Saliendo por la puerta de los palos. Los caballos. La exaltación. La exaltación. Digo, los caballos, y bueno, con los caballos antiguos también. Sí, también. O sea, que se está notando cambios, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Dubé. Ahora ya, si somos tan amables todos, nos callamos porque es importante lo que nos va. Después de los años 40, una vez terminada nuestra guerra civil, se produjo el movimiento de restauración y reposición de las imágenes perdidas durante la guerra, y además las sedes de las iglesias y capillas que habían sufrido incendios, saqueos, etcétera, etcétera. Una vez producida esa primera reposición de templos e imágenes, se acometió la tarea de restaurar todo el patrimonio procesional de las cofradías. Y entonces, a partir de aquella fecha, de los años 50, conocimos un verdadero florecimiento de las artesanías, orfebrería, talla, dorado, bordado, etcétera, etcétera, porque todas las hermandades habían estado durante un cierto tiempo con una gran austeridad en su presentación en la calle, y sin embargo, a partir de entonces se fueron depurando los estilos y guardándose normas que no están escritas en ningún sitio, pero que evolucionando a lo largo del tiempo han llegado ya a la etapa de los años 70, 80 y 90 a hacer una explosión de refinado buen gusto en la presentación de todas las cofradías en la calle. Si comparamos la Semana Santa de los años 50 con la de nuestros días, resulta que hay diferencias tremendas. Había menos cofradías, que eran solo 47, y 87 los pasos que salían a la calle, sin contar, lógicamente, los del Santo Entierro. Al haber menos cofradías, pues había menos nazarenos, pero sobre todo que es que en todo el trayecto y en los itinerarios de las cofradías, en la propia carrera oficial, etcétera, había bastante menos público. Lo que entonces era normal, es decir, que cualquier sevillano hacía, de ver la salida de una cofradía y verla después en la Plaza del Duque
y verla en la Plaza de San Francisco, y a continuación entrar o salir de la catedral, y después el regreso, pues eso con un programa de mano a propósito se podía hacer perfectamente. Hoy la masificación de público existente en las calles desde el primero hasta el último día de Semana Santa impide que se pueda mover la gente con facilidad. Eso es una diferencia en lo que concierne a la Semana Santa en su aspecto exterior. Pero había diferencias profundas. Por ejemplo, todo el culto se hacía en latín, entonces no trascendía al público. Ese culto se circunscribía, salvo honrosas excepciones, a los cultos de Semana Santa y sobre todo de la Cuaresma, donde se buscaban predicadores de fama que tuvieran un cierto atractivo para los fieles. Y había una casi total ausencia de cultos diarios y semanales, cosa que hoy en la actualidad es normal en cualquier iglesia o capilla. La Cuaresma era la llamada de atención para que entonces el pueblo se diera cuenta de que existían las cofradías y la Semana Santa. Mientras que hoy, por ejemplo, todo lo que concierne a nuestras hermandades está diariamente en la prensa, en los medios de comunicación. Hay emisoras de radio y emisiones concretamente dedicadas a la Semana Santa prácticamente durante todo el año. Entonces era muy difícil, por ejemplo, encontrar en las páginas de la prensa diaria pues referencias a las cofradías, como no fuera un acto especial de una bendición de una corona, la bendición de una capilla, una procesión magna como la que se hizo en el año 50, que fue con motivo del dogma de la Asunción, que salieron a la calle numerosísimas hermandades de gloria, presididas por la Virgen de los Reyes. Es decir, hay diferencias que nosotros notamos, que hoy al abrir las páginas de un periódico vemos a las cofradías en muchas de ellas, y sin embargo entonces raramente se podía encontrar atisbos de la existencia de las cofradías en nuestra ciudad. Bueno, no se pueden imaginar lo interesante, para mí, que en realidad soy bastante profano del tema de la Semana Santa, lo interesante que supone el estar escuchando a nuestros invitados de esta noche los comentarios que van haciendo al respecto de las imágenes que acabamos de ver. Como por ejemplo, que me interesa subrayar y que ellos más o menos lo repitan, la cantidad de pasos y de elementos que acabamos de ver y que ya o bien no existen. Concretamente ahora se ha visto un Cristo que creo que pereció en un incendio. El de los gitanos era una maravilla. El señor antiguo de los gitanos, que evidentemente se quemó Dios. entero, claro. Se quemó. Era muy bonito, sí.
Y luego también se ha visto muchas correcciones, ¿no? Sobre la marcha, que los pasos han cambiado. Pasos nuevos. Exactamente, pasos nuevos. El de la estrella, por ejemplo. El Señor de la Estrella, el Cristo del Buen Fin, con un misterio anterior al que yo El le paso es detallé el después. mismo. El paso es el mismo, el sí. mismo. Pero en cambio Ahora, el paso de la estrella no es el mismo. El No, paso de la es estrella gótico, no. es gótico. Pero lo que dice Luis, el misterio es el misterio antiguo. Posteriormente Luis le hizo Luis uno. y ahora no lleva ningún y después misterio. la En el hermandad. mismo paso va solo ahora. Eso es. La hermandad pues dijo que saliera el Señor, el Cristo solo. Luego he escuchado también que en cambio la Macarena sigue prácticamente Sí, igual. Ha variado, Sí, porque, vestida por Pérez Calvo, que ha salido, Ajá. y ahora la viste magníficamente Pepe Garduño Pepe también. Garduño. Pero la candelería, la vela rizada, perfecto, igual. Exactamente Todo igual. Pegó igual. un cambio cuando Rodríguez Ojeda y ya ese cambio Ese- ha quedado mantiene. hasta hoy, sí. Magnífico. También. Porque muchos de los cambios que hemos visto ha sido por desastres y accidentes lamentables como el incendio o problemas del tema de la Bueno, y guerra. por modas también, por el modas. esorno floral por moda, por la moda, forma de sí. las candelerías, de las velas Vela rizada rizadas, y muchas imágenes que han llevado que ahora que ahora actualmente tampoco no se la llevan, o sea que... Se nota evidentemente en lo que hemos visto de una parte lo que ha cambiado, como bien dices, por el desastre de lo que antes has calificado muy bien como guerra incivil, la del 36-39. Lamentablemente aquí se perdió muchísimo y en Málaga hemos estado viendo, hemos estado viendo cosas de Málaga, en Málaga también, para nada. José Luis se perdió todavía más que en En Sevilla. Málaga mucho más que en Sevilla. Málaga, una maravilla lo que había. Y los malagueños reconocen que merced al apoyo de Sevilla, de los imagineros de Sevilla, de los orfebres, etcétera, ellos han podido otra vez hacer que renazca su Semana Santa. Yo trabajo mucho allí en Málaga. Sí. Eso es. Entonces, pues evidentemente lo que ha cambiado corresponde a eso y corresponde también, Angelita lo apuntaba anteriormente, a la influencia fabulosa en la Semana Santa de Sevilla de ese genio que fue Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Juan Manuel, hay que tener en cuenta que reorganiza totalmente la Semana Santa desde la Macarena, fundamentalmente desde la Macarena, aunque él perteneció a otras hermandades también y forma parte de otras juntas de gobierno, pero esencialmente desde la Macarena. Y luego con ese modelo de la Macarena hizo que las demás hermandades se fijasen en todo ese ámbito imaginativo, revolucionario, exquisito, que él aporta a la Semana Santa y copian a la Macarena. De forma que, por ejemplo, la túnica de capa que él hace, pues la belleza que tiene el nazareno con la capa redonda, lo cambió todo. Pues los demás copian el nazareno ese. El soldado romano también él imaginativamente crea un soldado romano mucho más airoso, de una mayor belleza estética, y lo pone en el paso a la Macarena. Posteriormente, otras muchas hermandades hacen que ese tipo de soldado romano suba a sus pasos. De forma que la gran revolución de la Semana Santa, aparte de la cruenta, ha sido la estética de Rodríguez Ojeda. Sí, es verdad. Muy bien, o sea que más vale que las cosas cambien por moda y no por desastres y desaguisados como la guerra. Vamos a introducir ya una primera llamada. Muy buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches. Sí, nos dice su nombre, por favor. Gabriel. Adelante, Gabriel. Mire, yo quiero hacerle un comentario sobre la década del 30 al 40. Sí. Es que resulta que en la calle Sierpe, donde está el cronómetro, un poquito antes de llegar al cronómetro, está la calle Azofaifo. Y ahí había una armería y casa de deporte que avanzaba la fachada casi a mediación de la calle. Y yo he nacido y he vivido frente a esa casa. Y era muy difícil que pasaran los pasos. Era totalmente justo. Yo recuerdo que los capataces era una gloria de poder pasar pasos sin rozarlos, porque incluso algunas veces yo he visto de partirse los guardabrisas. Y aquello era una cosa tan emocionante que había mucha gente que iba expresamente a ver quizá pasar por allí un paso. Yo creo que incluso hasta en esa fecha, cuando incluso se hacía algún paso nuevo, había que procurar que pasara por allí, porque era la carrera oficial y no se podía modificar el trayecto. Y es una lástima porque yo no creo que existan fotografías de ese detalle y me gustaría, si hubiese alguna, pues claro, poderla recoger. Pero claro, eso es lo que ha quedado y yo creo que habrá muy pocos sevillanos. Bueno, yo no sé, yo tengo ya una edad avanzada que quizás no hayan conocido ese estrechez de la calle Sierpe. Así que ese era mi comentario. Muy bien, pues ahí queda. Muchas gracias por habernos llamado. A ver, otra segunda llamada. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, caballero. Buenas noches. ¿Cómo es su nombre? José García. Díganos, José. Mire usted, yo me voy a adelantar porque vaya a hablar de música y como para coger teléfono es difícil, pues me voy a meter antes de tiempo, pero voy a hablar dos consideraciones que hay en la música de la Semana Santa. Sí. Yo fui
cabo Rufao del Regimiento de Ingenieros número 2 en la época del año 42 y 44, cuando la banda de corneta era de Polidoro, Emilio Polidoro Romero era el jefe de las trompetas, y don Manuel, un señor que se llama, que era de Hueva, era el maestro de banda, el comandante de la banda de música. En aquel tiempo esa banda era mucho más importante, no le quiero quitar mérito a Soria 9, pero en aquel tiempo todos los actos oficiales que se hacían en Sevilla, pues lo hacía la banda de ingenieros. Nosotros salíamos el lunes, o sea, el domingo en San Roque, el martes en el señor que va con la espina, ¿cómo se llama? El de San Esteban. Sí. El miércoles los panaderos, el jueves en Montensión, el jueves por la madrugada detrás de la Macarena, el viernes detrás de la carretería y el domingo en el Resucitado de Castilleja de la Cuesta. A mí me da pena de aquella banda de música tan famosa, por cuestiones económicas sobre los años 50 y eso, pues pasara todo a Soria 9. Y hoy me da pena de ver la Semana Santa que no hay ni una banda de música militar, no hay nada más que son buenas, pero no tenían el orden, tenían aquellas cosas. Le van a hacer una pregunta. Vale, sí, vale. Sí, he pedido permiso al director del programa para hacer... Lo conozco usted. Hola, pues yo le quiero... conozco que fue una vez a la Puerta Osario, a una cosa que tenía que ir Manolo Bará, y fue usted a hacer un reportaje allí a una casa de vecinos. Ajá. Muy querido, sobre muy los querido. Años 40 y tantos, 50. 50 sería 50, seguramente, sí, 40 y tantos no. Bueno, pues recordamos al querido Manolo Vara. Yo le quiero hacer a usted una pregunta, querido amigo. Usted intervenía en el programa de Saetas de Radio Sevilla, que fue pionero en su género, que presentaba Rafael Santisteban, en donde participaba la banda de ingenieros bajo la dirección del maestro Polidoro. Nosotros mandábamos para hacer el concurso de Saetas. El concurso que lo hacía una casa que estaba en la calle, en la avenida, a la entrada a la derecha, que no me acuerdo cómo se llamaba, la casa que era de radio, de televisión entonces, sino de radio, plancha y cosas esas. Bueno, pues en el concurso de esa que se hacía, nosotros, yo que era el cabo de tambores, pues era el que mandaba los dos tambores y los dos cornetas los mandaba Chávez, que era el cabo corneta de Herbe, y era el que mandaba los cuatro para que en directo se hiciera el concurso de saeta. Eso, o sea que ibais cuatro nada más. Sí, iban dos cornetas y dos tambores. Bueno, pues aquello parecía que iba la banda entera. Bueno, porque aquello se ponía usted sabe cómo estaba el cara al público aquello, en el escenario y eso. Los tambores no eran como los de ahora, que eran unos tambores de conejo, que era de pie, no era como los de ahora de plástico. Exactamente, y que son parches porque había que apretar sintéticos por abajo los tornillitos para que fuera pensado bien de eso. Y por curiosidad, ¿tendría usted alguna grabación de eso? No, mire usted, yo no, porque luego yo ya me fui de ahí, me fui a caballería, ya estuve en el ejército y eso, pero a mí me da mucha pena que no se escuche nada de lo que hizo ese hombre de Hueva y de lo que aquella banda de música significó en Sevilla. Los capitanes generales como por ejemplo Manso de Zúñiga, Rada, Sáenz de Buruaga y todo, la banda de música que llevaba su acto era la banda de ingenieros, sí, no la de Soria 9. Bueno, pues nada, muchas gracias por llamarnos, por seguirnos y por la música que ustedes iban creando a los acontecimientos por las calles sevillanas en aquellos años 40. Muchas gracias. Luis, antes de entrar a publicidad, me pareció impresionante cómo contaste lo que he escuchado de cuando hiciste la restauración de la Esperanza de Triana. Sí. Como, por ejemplo, en las manos utilizaste unos barnices muy suaves y dejaste ahí los besos. Una resina. No se tocaron para nada. Sí. Pues además a quitarlo, la Virgen no fue restaurada, fue policromada de nuevo. Y además fue un criterio personal mío, junto con don José Hernández Díaz, que tuvimos, que yo creo que fue el acierto de la encarnadura de Castillo, estaba totalmente marchita, ¿no? Pero yo le dije que las manos no, que era una pena, esos besos no se podían borrar, ¿no?
y solamente tiene una resina y ya es un impermeabilizante que no le pasa nada porque esos besos no se podían. Qué bonito. Yo no me hubiera quedado y qué respeto. Y qué respeto tuvo que en vez de trasladar la imagen a su taller, me fui allá a la calle él trasladó el taller como 20 días al... Me fui allá a la calle en las manos todos los besos trianeros, de su Triana, de tantas generaciones de trianeros. Y además es curioso porque aquello era bueno, da para una tertulia, yo que sé, era donde yo me sentaba, han puesto un azulejo y me iba a tomar café y esto, y la señora, había una señora, muchas señoras que me preguntaban ¿cómo está hoy? ¿Cómo está la señora? ¿Cómo está la madre? La categoría de Triana, Luis, la categoría de Triana y el amor de Triana a su esperanza. Y ahora cuando salió la Virgen en el dogma, me vieron y como hacía tiempo que no bajaba a Triana, y cuando me vieron con la esperanza delante, ya han pasado 11 años, y era, no sé, a mí me daba corte, claro, porque digamos, de la emoción. El público y el sevillano en general, sobre todo el amante y el seguidor de su Semana Santa, que ya es cultura, es historia, es todo, aparte de todo lo que conlleve el tema de la religiosidad, ¿no? A este señor le tienen que venerar, le tienen que tener un cariño especial, y además porque él está cerca de lo que ellos lo ven un poco con la distancia que da, ya no la distancia física, sino ese respeto. Ha sido muy gratificante porque además, ya digo, es que son no solamente no señoras, sino señores, bueno, mayores y jóvenes, que aquello era impresionante, era para escribir. Tal vez algún día alguien que escriba le pueda yo contar todo aquello, porque la verdad merece la pena, ¿no? Yo creo que lo deberías hacer tú, porque no solamente son estos temas, sino para alguien que la cantidad de anécdotas yo le y de cuente recuerdos. Y yo le redacte, vaya escribiendo, pues eran unas cosas impresionantes. Muy bien, pues nos vamos, como es habitual, nos vamos un par de minutos a publicidad y enseguida volvemos con esta maravillosa Semana Santa del siglo XX. Bueno, pues ha vuelto a suceder lo mismo que antes, o sea que nosotros no hemos visto nada de publicidad. Hemos estado aquí pues nuevamente de tertulia, y concretamente Luis, que se me ha olvidado comentarlo antes, nos va a tener que dejar justamente por lo mismo que está haciendo ahora mismo, porque yo le he seguido en varios medios y se va corriendo y se va justamente a su taller, porque todavía tienes pendiente entrega, ¿no? Terminar la Cruz de la Candelaria del Señor de la Salud para la semana que viene. Para ponerlo el sábado. El sábado tienes que entregarlo. Y un Cristo para Bilbao que se bendice el viernes, todavía que se lo llevan mañana por la mañana. Pero Luis, antes ya de despedirte, porque nos vas a dejar ya en el transcurso me doy con pena porque estoy encantadísimo. No, es que yo me estoy olvidando que estoy haciendo el programa. Me van a perdonar ustedes, no me olvido de ustedes, pero es que le oigo decir cosas que es que a mí debe ser por malformación profesional, y a mí me encanta todo lo que es arte. ¿Qué valor tuvo que tener? Seguramente que si te lo piensas dos veces, y sé que no te lo pensaste ni una, cuando te proponen hacer, yo le he dicho antes, a lo mejor erróneamente, restaurar a la Esperanza de Triana, no era restaurar, era policromarla. Si te lo llegas a pensar dos veces, a lo mejor no te atreves, te echas para atrás. Y la hago yo hoy también. Pero me refiero que no lo pensaste, porque menuda responsabilidad. Exactamente, es una responsabilidad, porque son imágenes, todas las imágenes tienen el respeto y el cariño, todas, de la más recóndita, la más de la hermandad más humilde, pero que duda cabe que la Esperanza de Triana, pues en su base, Triana y Sevilla es la esperanza, ¿no? Y me siento pletórico de lo que hice, me siento muy realizado, porque al fin y al cabo han pasado los años y bueno, y además después también otra cosa muy bonita en la madrugada, que las pestañas también se las puso a la Macarena 2 años antes, o sea que esas dos miradas son... Sí, claro, porque como tú has comentado antes, cualquier mínima manipulación te puede cambiar simplemente las pestañas. Unas pestañas nada más, unas pestañas, una imagen. Si la persona que no está acostumbrada a ver una dolorosa nuestra, portentosa, de estas dolorosas que tenemos, buenísima a la vez sin pestañas, y es que es otra imagen, no tiene nada que ver. O con unas pestañas rizadas. Hay una imagen en Sevilla que tiene las pestañas para arriba que está desvirtuada totalmente. Y por lo que te he escuchado hace un ratito, durante el tiempo de publicidad, tú inteligentemente, más que hábilmente, hiciste una mascarilla para poder comparar el antes y el después, para ver que es ni un mínimo siquiera de diferencia. Sí, fue un acierto porque se le sacó en aquel momento, yo sabía todo lo que venía. Las restauraciones son siempre, cuando se toca una imagen, polémica. Si se limpian morfológicamente, se nota en todo el rostro. Si se policroma, porque no... si hubiera tenido una policromía fantástica, hubiera sido un pecado hacer una policromía, no, hay que respetar y hacerlo, pero en este caso, con todo el buen afán de Castillo, pero estaba marchita la policromía, y yo creo que se ha dado el mismo estilo, pero se ha mejorado porque una imagen
que no sea, digamos, muy buena de factura, con una buena policromía, gana. En el caso de Sebastián Santos, en Sevilla, que han elevado muchas imágenes, ¿no?, por las policromías buenas. Y sin embargo hay imágenes muy buenas que están marchitas por las policromías o repintes que puedan tener, ¿no? Por eso han sido. Pero vamos, yo antes de tocar esta imagen tan venerada, propuse la hermandad y se hizo un acta notarial, bajo acta notarial, y antes se tendió la Virgen con toda la Junta tendida, con toda la Junta de Gobierno, el párroco de Santana, don Juan Martín Pérez, que está ahí, que lo sabe poco bien, don José Hernández Díaz y un servidor, y le hice en frío, no sufre la imagen nada, con silicona en frío le hice en un momento la mascarilla, no hubo que quitarle nada de la cara. Muy bien. Y salió perfecto. Pues muchísimas gracias, Luis, que tengas un feliz trabajo, que el sábado o el viernes que entregues tu último trabajo espectacular, y que todas las restauraciones que en un futuro tengas que hacer, que sean solamente por problemas del tiempo, o sea, que no sean por desastres de accidentes como el fuego, etcétera, y por supuesto que no sea por problemas de guerra. El fuego en el Cachorro, bueno, ya sabes que patrocinio lo que pasó. Y este año, muy breve, tengo que decir que esto sí ha sido una restauración además importantísima, aunque es más que nada por dentro, que es de una Virgen de Sevilla, bueno, impresionante, que es la Esperanza de la Trinidad, que será el Sábado Santo, ¿no? Una Virgen que ha sido una restauración muy laboriosa y muy buena, según todos los entendidos. Muchísimas gracias. A vosotros un abrazo muy fuerte y me voy con pena. Y ya, ahora ya cuando empiece el documental, y ya que aprovecho también para decir algo que no pensaba decirlo, pero hace poco, bueno, la semana pasada, tocamos el tema de la Guerra Civil en Sevilla. Es evidente que aquí no sufrió tanto el patrimonio cofrade como en Málaga o como en otros lugares de España, ¿no? Pero quiero decir algo en memoria de esos hombres y mujeres que en realidad pagaron, al final no se les ha reconocido, pagaron con el exilio el que podamos seguir teniendo nuestra historia y nuestra cultura, el patrimonio español. O sea, no solamente lo que son las imágenes y todo el patrimonio de las cofradías, de la maravillosa Semana Santa andaluza, sino, por ejemplo, para que se hagan una idea, el contenido del Museo del Prado, que salió todo fuera de España. Hubo varios traslados y salió de España. Y hombres, pues por ejemplo, como un hombre que le tengo que mencionar, Timoteo Pérez Rubio, que era marido de Rosa Chacel, que fue el que el Gobierno de la República le nombró director de lo que era la recopilación y toda la evacuación del patrimonio artístico. Y eso yo creo que es algo que hay que valorarlo, porque una guerra es terrible, ya vimos cómo sufren los niños, ya vemos cómo sufren las personas, etcétera, pero en una guerra civil es terrible porque ambos lados destruyen y atacan la historia de ellos mismos, no es ya una nación contra otra, ¿no? Y es la historia de España, el patrimonio y el arte de España, y eso es algo pues verdaderamente estúpido. Vamos a ver el segundo corte que he preparado, volvemos por supuesto con la Semana Santa, pero nos metemos ya más en lo que fueron los años 50. Lo vemos y enseguida volvemos a la tertulia. En el más puro ambiente de primavera, Sevilla ofrece al mundo la rememoración excelsa de la pasión de Cristo al servicio de Dios y de su sacrificio redentor. El pueblo, ante el Cristo de la Buena Muerte, tiende el manto de sus oraciones y las dádivas espirituales de sus penitencias. La imagen de Nuestra Señora de las Angustias sale de la iglesia de la Anunciación entre el fervor de los fieles sevillanos. Y revela el amor y el cuidado que se puso en la preparación de los tronos para que sean admiración de propios y extraños. La Virgen de la Esperanza, la Macarena, es la gloria de Sevilla y la popularísima imagen cuya devoción transpone las fronteras. Con túnica morada, maniatado entre soldados, desfila el paso del Cristo de la Sentencia. Ante la imagen de nuestro Señor del Gran Poder, enmudecen las gargantas y se acelera el latido de los corazones. Escoltada por los nazarenos, Nuestra Señora hace su entrada en la catedral. Sevilla apenas necesita glosa en la realidad de una Semana Santa viva en la mente de cuantos la han presenciado o la conocen a través de relatos gráficos o literarios. Confraternidad quiere decir cofradía, y cada una de estas sigue la ruta de las imágenes evocadoras, desde su aparición por el marco de cada templo hasta su regreso,
después de haber coronado en una nueva e inextinguible representación sacra el consumatum es del Dios hecho hombre para la salvación del mundo. La soledad de la madre es quizás el más profundo aldabonazo en el sentimiento religioso de los sevillanos. Horas de la noche bética, la imagen del crucificado rubrica con su silueta sobre el cielo de Sevilla la grandiosa y mística jornada del Viernes Santo. Había otra cosa fundamental, y es que aún no se había producido la reforma litúrgica que consistía en poderse oficiar las misas por la tarde. Es decir, las misas de comunión general tan habituales en nuestras cofradías, pues eran a las 9 de la mañana. Y lógicamente desde la víspera había que mantener el ayuno eucarístico, que era desde las 12 de la noche. Lo que interpretábamos con unas ciertas ventajas, porque como había una hora de adelanto, decíamos que había que guardarlo desde la 1 de la madrugada. Y además 10 minutos, porque el reloj de la catedral, de la Giralda, estará 10 minutos atrasado con relación al horario oficial. Es decir, que el ayuno había que guardarlo desde la 1:10 hasta las 9 de la mañana. Y después a las 11 era la gran función con protestación de fe, etcétera, etcétera. Cuando se autorizaron las misas por la tarde y además en lengua vernácula, pues entonces el público tuvo acceso a una facilidad tremenda para cumplir con la Eucaristía y sobre todo con los preceptos de recibir la Sagrada Comunión con una facilidad que hasta entonces no se había producido. Yo quiero recordar que en aquella fecha yo había sido nombrado, acababa de terminar los estudios en la universidad, y había sido llamado por el hermano mayor de la Hermandad del Rocío de Triana, Antonio García Carranza, para ocuparme de la Secretaría del Rocío. Y yo quiero recordar que en el templo de San Jacinto tuvieron lugar las primeras misas vespertinas que se produjeron en Sevilla, al mismo tiempo que un culto extraordinario al Santísimo Sacramento que se hacía el último sábado de cada mes. Esa proliferación de culto, esa riqueza de culto diario y semanal, pues produjo como una semilla que fructifica en el seno de la hermandad. Y de ahí, y quiero referirme a este caso concreto porque lo viví, que todo ese esplendor que la Hermandad del Rocío de Triana ha tenido luego en las décadas posteriores, no cabe duda que está cimentado en este fomento del culto interno que se produjeron en aquellas fechas. Sí, estoy de acuerdo contigo. Qué belleza. Una auténtica belleza. Pero da lo mismo, Alfonso, que sea en blanco y negro y una imagen antigua, da igual, que en color o que estar delante en directo y verlo. Sí. Qué belleza. Yo recuerdo que en esa época, lógicamente, los que venían de Nodo tenían que hacer una larguísima preparación cuando se hacían algunos de estos documentales. Y entonces Sevilla entera se llenaba de focos y de grúas y de trípodes y de luces colgadas de los balcones, claro, porque no había más remedio. No había televisión y los cámaras y todos los que vienen a preparar eso gozaban de una gran expectación popular.
pero valía la pena, porque ciertamente esas imágenes son bellísimas, bellísimas. Las últimas que hemos visto, por ejemplo, que son un poquito más tarde, del año 64, con motivo de la coronación de la Macarena, son, para cerrar ese vídeo, absolutamente excelsas. Exactamente. Enhorabuena, don Alfonso. Y hemos visto algo muy importante que rápidamente lo has identificado tú. Hombre. Tu ídolo, la niña de la alfalfa, ¿no? El espejo donde yo me miré. Que me has estado contando, porque yo te preguntaba, es que vivía en la alfalfa y que era una lecherita, ¿no? El padre tenía una lechería en Santiponce, y entonces cuando tendría 12 o 13 años, 14, pues se vinieron a poner su negocio de leche en la alfalfa, a la vuelta así de la misma alfalfa, ya para entrar en Botero. Y ella empezó a cantar en la calle Sierpe, fue una mujer muy inquieta, una chiquilla muy inquieta, y cuando vinieron cantadores como Manuel Torres, como Tomás Pavón, como el Gloria, Las Pompis, Centeno, ella se envalentonó y dijo: esta soy yo, esta es la niña de la alfalfa. Y rivalizaba muchísimo allí en la Campana, en la calle Sierpe, la Farmacia Central, sitios que ya no existen. Y el sitio de la niña de la alfalfa era en Labradores. Y curioso, cantaba en el tercer piso, porque las mujeres no podían estar abajo con los señores. O sea que siempre ha habido esa discriminación, la ha habido siempre. Y yo la admiré muchísimo, porque yo con 12 años también empecé a cantar y me miré un poco en ella. Era una voz delicada, una voz fina, una voz, no sé, una voz culta. Angelita, la niña de la alfalfa incluso llegó a cantar ópera, ¿no? Llegó a cantar ópera por una curiosa razón, José Luis, te lo explico porque tú sabes como yo que tenemos la biografía de la niña de la alfalfa. Y entonces la niña de la alfalfa, el año 29, cuando vino Su Majestad el Rey Don Alfonso XIII y la Reina Victoria, pues en el pabellón, no sé qué pabellón de la feria, estaba ella entre cortinas y cantó unas guajiras y cantó los cantes de ida y vuelta, que es lo que ella, a su voz, que no era muy flamenca, cantaba. Entonces le pidieron una saeta. Entonces el rey la quiso conocer y la reina, y salió, y el rey levantó su copa y dijo: brindo por la reina de la saeta. Y la nombró reina de la saeta, además vitalicio, o sea que y con remunerado, vamos. Y la remuneración era costear la carrera de música y de canto. Y lo supo aprovechar. Y lo supo aprovechar. Lo que pasa que luego las cosas de nuestra Sevilla, de nuestros sentimientos, de nuestros tirones, no se fue a Roma a perfeccionar canto porque su madre estaba ciega y no la quiso dejar. Y se dedicó a cantar saeta. Cantó ópera. Con Hipólito Lázaro cantó. Claro. Cantó Ofelia. Sí. Y cantó El Barberillo de Lavapiés y cantó muchísimas cosas. Y cantó la famosa saeta de Se ha dicho en el Banco Azul. Esa fue el año 32, cuando salió Solo la Estrella. Se ha dicho en el Banco Azul que España ya no es cristiana, aunque sea republicana. Aquí quien manda eres tú, estrella de la mañana. Estrella de la mañana. Además los palcos del ayuntamiento, para que la oyera todo el mundo. ¿Y la letra quién la hizo? Las letras se las hacía ella casi todas, ¿eh? Eso es. Casi todas las letras. Otra cosa que yo intenté copiarla también. Todas las letras que yo voy cantando me las voy fabricando sobre la marcha. No sé si le ayudaría a alguien, pero desde luego yo cultivé su amistad hasta los últimos años, hasta los últimos momentos. Que falleció en el 75. En el 75, el día de la Virgen del Carmen del año 75, de un cáncer de mama. Y yo recuerdo que me iba yo a su casa de la calle Peral, Rocío cuéntame, Rocío cántame, me contó tantas cosas y conseguí que se le pusiese un azulejo que hoy está en la alfalfa, en un bar que hace esquina. Y ese se lo cambié yo al alcalde de entonces, don Juan Fernández, por una saeta a la imagen gótica de la Iniesta. Y se le va a cantar la Iniesta, y digo: hombre, una imagen gótica, cuando la coronaron, una saeta. Digo, te la cambio, por el azulejo de la niña de la alfalfa. Qué bonito. Y aquello iba muy lento, claro, la burocracia del ayuntamiento muy lenta. Antes de Semana Santa está el azulejo puesto. Y la niña de la alfalfa lo vio puesto, antes de morir. ¿Y qué quieres que te dé yo o que te dé este programa para que tú nos cantes algo un poquito más tarde? Te van a preparar unas imágenes. A mí nada, porque yo siempre tengo una saeta medio cantar. Siempre. Pues lo vamos siempre la dejo pendiente. Lo vamos a intentar y lo vas a conseguir. Por si acaso. O sea que esta mujer era contemporánea de Manuel Torres. De Manuel Torres, era más joven quizás que Manuel Torres, posterior, porque esta gente era ya unos artistas cuajados y vinieron aquí a darse a conocer en los cuartitos, los reservados que había entonces, cantaban en casa de los marqueses, de los condeses, para los señoritos, y de ahí, como entonces no había radio, ni había televisión, ni había agentes artísticos, entonces ellos los que venían era a darse a conocer como saeteros, pero de ahí venía la fiesta. Exactamente. Vamos a introducir ya alguna llamada más. Buenas noches, nos dice su nombre, por favor. Hola, buenas noches, mi nombre es Manuel Angulo. Adelante, díganos. Ante todo, Alfonso, saludarlo y decirle que está rodeado de dos artistas, como son Angelita Iruela y José Luis García Bustamante. Estaba con 3 artistas y me he quedado con 2. Sí, cierto, el último no lo comentaba porque ya se marchó. Exactamente. Sí, antes que nada comentar y saludar a Angelita Iruela, ella me conoce, sí.
Yo le voy a decir quién soy brevemente. Mi nombre es Manuel Angulo, como antes he dicho, y mi padre era el guarda del Gran Poder. ¡Ay, Manolito! El hijo de Manuel. Exactamente, Angelita. ¿Cuántas noches hemos pasado allí a la del Señor, verdad, hijo? Muy bien dicho, efectivamente. Muchas noches que ahora mismo se me venían a la memoria muchísimas, y entre ellas una de las que le he visto cantar, bueno, justamente al lado mío, ¿no? Y no se me olvida de la mente, cuando se bajaba el Señor y apenas éramos 80 personas, 90 personas, 70, así, son muchas, ¿no? Cuando éramos pocos. Exactamente, cuando éramos pocos, ya no somos tantos, ahora ya hay muchísimos ya. Y la verdad es que se me ha venido a la mente ese momento, Angelita, ese momento en el que hemos vivido juntos, como tú bien sabes, hija, Y a coalición de la llamada anterior del señor de la banda, yo también recuerdo de la mano de mi padre, que me llevaba a ver, concretamente la Guardia Civil, que iba justamente detrás del paso de las aguas de San Bartolomé, hoy en día de 2 de mayo. Aquello era digno de ver, lógicamente era una música diferente, la que hoy en día pues ha dejado ya su sello discográfico por ahí dando vueltas, Y nada más, sencillamente ese es mi mensaje a todos vosotros, Gracias por llamar, Manolo. Gracias a ti, que tengáis a todos una buena Semana Santa. Igualmente. Oye, muchas gracias, y muchas gracias a su señor padre por ser el guarda del Cristo. Fue el guarda del Gran Poder, y se pasaba toda la noche allí. Toda la noche. Sí, allí nos íbamos nosotros de noche a hacerle compañía mucho rato. Hemos vivido ratos inolvidables. Me lo creo. A ver, otra llamada más. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Nos dice su nombre? Sí, mi nombre es Alfonso Casellas. Sí, díganos. Y vamos a ver, yo como natural por mi edad tengo 22 años. No he conocido los años que estoy tratando en el programa. Pero vamos, soy un cofrade, ante todo, y todo lo que es una Semana Santa pues me interesa, ¿no? Y en primer lugar lo que quería era felicitarle a usted, don Alfonso, por la calidad de imágenes que nos está ofreciendo a estos jóvenes que no hemos conocido pues esta Semana Santa. Y en segundo lugar felicitar a todos los cofrades de Sevilla, porque nos quedan 4 días para disfrutar lo que más nos gusta el mundo entero. Y en otro lugar, en otro punto, yo soy de la Hermandad de Iniesta, y habéis tratado el tema de la pérdida de imágenes, ¿no? Y creo que un tema muy importante, la pérdida de imágenes, nos ocupa a los que somos hermanos de esta hermandad, ¿no? Porque famosa y conocida en Sevilla entera era la imagen de la Iniesta de Martínez Montañés, ¿no? Que era de una calidad impresionante, incluso en la época pues era casi tan, no voy a decir como la Macarena, pero era de una categoría impresionante, conocida por todos los cofrades, ¿no? Y ya no, se perdió la imagen esa, pero no bastaba con eso, cuando Castillo reconstruyó su primera imagen, se vuelve a quemar la de Castillo, y actualmente pues disfrutamos de la imagen que ahora mismo pues por el Domingo de Ramos, si Dios quiere, pasaremos por Sevilla. Yo voy en el Cristo de Costalero, pero el gran amor que siento hacia mi Virgen pues es el mismo que puedo sentir hacia las 2 anteriores que hemos perdido, ¿no? Y eso, y en otro orden de cosas le quería comentar al señor Garrido, como conocido del tema, es que yo como joven que soy, pues me gusta ir alrededor de los pasos, ¿no? Y entonces pues entro en la polémica con mucha gente de que, conocido vulgarmente como a los cangrejeros, ¿no? Y entonces creo yo que los cangrejeros han existido de toda la vida de Dios, ¿no? Porque si vemos fotos antiguas de la Macarena, de la Iniesta, del Cachorro, de la Estrella, por el puente, pues vemos que los cangrejeros estos existían y iban en masa, ¿no? Nada más que coger una foto de la Macarena por el Arco o por su barrio en los años 30 o 40 y vemos cómo es que nada más que se ve el palio rodeado de una gran masa de gente, ¿no? Claro. Entonces yo entro en polémica de eso, de que cuando a mí la gente me dice es que era un cangrejero, yo es que mi padre me ha enseñado, yo me he mamado así la Semana Santa, he conocido la Semana Santa así, viendo la Semana Santa, no delante, yo no lo hago por molestar nada, sino simplemente porque es que es como la aprecio, ¿no? Es como yo veo un paso en Semana Santa. Entonces le quiero que me diga el señor Garrido si eso es verdad o estoy equivocado, ¿no? Sí, es verdad, ciertamente. Lo que pasa es que, como antes se ha dicho, y me parece que lo ha dicho Pepe Sánchez Dubé, en una grabación que acabo de enterarme que tiene 10 años, y afortunadamente don José Sánchez Dubé está prácticamente como aparece aquí, antes éramos menos, claro, y ahora somos más. Y por otra parte, querido hermano de Iniesta, me parece muy bien todo lo que has dicho, y convenía decirlo, con un gran acierto, que se perdió esa gran imagen de Martínez Montañés, que hizo Castillo una Iniesta nueva y se volvió a quemar también, y que entonces, evidentemente, la Iniesta tenía pues una devoción extraordinaria en Sevilla, similar
como tú has dicho, a la que hoy disfruta la Macarena. Por eso no quiero decir, perdón, que la totalmente de acuerdo. no tenga la devoción. Muy bien. Pues para todos los iniestos y para muchos cofrades de Sevilla, pues tiene una devoción. Pues, y ya finalmente, don Alfonso, para terminar, felicitarle no solo por el programa de hoy, sino por toda la serie que nos está ofreciendo. Vi el programa de la Guerra Civil en Sevilla y me pareció, aparte estoy estudiando la Guerra de Historia, y creo que aparte de nuestro profesor, usted está siendo un gran ayudante nuestro para todo lo que te trata sobre la historia de Sevilla. Muchas gracias. Muchas gracias, y sobre todo muchas gracias por dos motivos, por lo que me acabas de decir y porque con 22 años fíjate, que te estés interesando claro, por la historia y la cultura de tu país y de tu ciudad y de tu provincia, de Sevilla. Entorno, claro. La saeta. ¿Qué sería una Semana Santa sin saeta? Yo la encontraríamos de San Gelás. ¿De dónde viene la saeta? La saeta ¿Cómo viene se tiene conocimiento de la primera vez que...? La primera saeta parece ser que fue de mano de los frailes, de los padres de nuestro padre San Francisco, de los hijos de nuestro padre San Francisco, que después de aquello que hubo de la expulsión de los judíos, las tres culturas que se unieron, quedó la costumbre de cantar y los frailes se fueron a los pueblos a hacer misiones y empezaron a echar de penitencia saetas de aquellos cantos sinagogales que había entonces, que todos tenían que ser cristianos. Según la definición, la saeta es un dardo, flecha o arma arrojadiza que se dispara. O sea, que le podía tocar a cualquiera tener que cantar una saeta porque era penitencia. Sí, o sea, que desafinarían muchísimo. Cuando muchos, ya porque, pasó claro, la castración de los frailes, ya el pueblo estaba acostumbrado a cantar y seguía cantando en los pueblos. La saeta estaba en los pueblos, antes que en la capital. Entonces a la gran capital vinieron cuando se quisieron dar a conocer como artistas. Quiero hacer una salvedad, que después, sobre los años 50, por ahí, eso fue hacia los años 20. Y sobre los años 50 surgieron los saeteros. No eran profesionales de nada ni cantadores de nada, sino saeteros. Gente que no cantaba más que saeta. Y que luego de ahí daban el salto a cuplé o a flamenco o a otra cosa, como fue Carmen Lamonte, Carmen Florido, Gracia de Triana, El Pajarero, La Niña de los Talleres, un montón de gente. Conchita Bautista, Antoñita Moreno. Entonces empezaron a cantar saeta. Es que menuda pregunta ha hecho Artesero, ¿verdad? Claro, ¿De dónde viene la saeta? ¿De dónde viene la saeta? Pues viene de un sitio lejísimo que mucha gente ni se lo imagina. No, pero claro, lo ha respondido. Claro, yo es que soy la única. Claro, yo soy la única saetera que se ha interesado por el tema que le gusta. Porque yo me hice saetera por entrar dentro de las hermandades en Semana Santa, que las niñas estaban prohibidas también entonces. Y yo no podía ser nazareno, ni monaguillo, ni aguaón, ni nada. Claro. Papá, pues voy a cantar saeta. Manolo Barrio estudiando, que sería muy largo ahora mismo. Claro, si te pones a hablar en un tema tan complejo, nada menos que como el nacimiento de la saeta se ha tenido recientemente en Sevilla, como sabemos. Digo recientemente porque este programa ahora mismo lo tenemos en directo, pero luego se va a repetir, ¿no? Sí. Y bueno, pues en directo tuvimos ayer precisamente el acto de exaltación de la saeta en la Catedral de Saetas y otras músicas de la Pasión, en donde casi todos los años se hace memoria y exaltación del nacimiento de la saeta. La saeta que tiene raíces musulmanas y que tiene raíces judaicas y evidentemente lo que Angelita ha dicho. Manolo Barrio, que por donde yo iba, ratifica y dice que quien empezó ciertamente a cantar saeta como demostración de que eran cristianos de verdad fueron los moriscos, como demostración pública de que eran cristianos. Y en esto, y para resumir ya y no decir más, pues yo digo que nos extenderíamos mucho, tenemos siempre que recordar que tenemos ahí un magnífico pueblo que es Marchena, que sigue cultivando todos los años la historia de la saeta. Y parado en el tiempo, siguen cantando sus saetas. Siguen cantando sus saetas y además cantan todas las saetas. Muchos marcheneros cantan la saeta más antigua que conocen y van cíclicamente avanzando en el tiempo hasta llegar a esa saeta aflamencada. No, saeta flamenca. O flamenca, eso es que solemos escuchar. Ahora es una seguirilla, una tonada o un martinete, pero el martinete puro y la seguirilla pura es muy difícil. Muy claro. Cantarla ahora se hace como todo es light, la leche sin nata, el café sin cafeína. Ahora se hace todo un poquito más light. Pero hay que pelearse con la saeta. Me encanta estar entre los dos y escuchar todo lo que estáis diciendo y cómo lo estáis diciendo. Ya he mencionado a Manuel Barrios. A Manolo Barrios, y la verdad es que tengo un recuerdo y le tengo un especial cariño a ese hombre. Y nosotros porque lo tenemos casi él es el culpable de que yo me haya quedado en Andalucía, más que quedado, que me haya cebado y me haya centrado con la historia y la cultura de Andalucía. Me alegro. Porque hay una anécdota, hace ya muchos años yo hice un trabajo que no tenía nada que ver con Andalucía, era el encuentro de Franco Giller en Hendaya, y hizo él una crónica, un artículo dedicado al trabajo, maravilloso, pero termino diciendo qué lástima que no se hagan trabajos así sobre temas que nos conciernan más directamente con nosotros, con Andalucía. ¿Y te quedaste aquí para hacerlo? Bueno, fue una serie de
sucesiones de una con otra, pero Manuel Barrio le tengo mucho cariño. ¿Nos regalas esa saeta con unas imágenes que vamos a repetir, las antiguas? Te voy a hacer una... de nuestros abuelos. Yo no tengo que demostrar nada, ¿no? Porque yo tampoco estoy en posesión de la verdad. Yo hablo de lo mío, canto lo mío y expongo lo mío. Rezo lo mío y siento lo mío, nada más. Los demás pueden pensar de otra manera. Pero te voy a hacer una parte de una saeta que se hacía hacia los años 20 y tantos. Justo, pues con esas y cómo se hace flamenca y se hace un martinete, por ejemplo, una saeta que hacía sevillana Amalia de Molina el año 27 y un martinete mezclado que hace Angelita Iruela el año 2001. ¿Qué prefieres? ¿Empiezas tú o quieres empezar a ver imágenes? Me da igual, no las hago las dos juntas. Me da lo mismo, pues se lo dejamos en manos del realizador. Sí, Amalia de Molina hacía una estampa flamenca, salía un paso doble, vestida de mantilla, cantaba un couplet y entraba de lleno en la saeta. Decía, bendita la golondrina que viene de dos en dos a quitarle la espina, a quitarle la espina, y a Jesús, Hijo de Dios. Y esa flamenca la saeta. Ay, porque se pinta una rosa, pero no pinta un pincel. La cara dolorosa del Señor el gran poder. Angelita Iruela, muchas gracias. De nada, por Dios. Y ahora mismo pues recordarás a tu maestra. Hombre, la niña de la alfalfa. Por supuesto que sí, ella hacía una saeta por carcelera. ¿Cómo se llamaba su nombre? Rocío Vega Farfán. Rocío Vega Farfán y Manuel Jiménez Centeno hicieron dos tipos de carcelera distintos, que me costó mucho trabajo cogerlas las dos. Centeno, como los hombres siempre son más echados para adelante y tenían las puertas más abiertas, pues empezó cantando fandanguillo y hizo más modelos de saeta. Hizo la carcelera, la seguirilla, la toná, el martinete, y un modelo de seguirilla que empezaba por martinete, le metían seguirilla y la terminaba con la toná y nadie se daba cuenta. Hasta que no estaba en el lío. Y Centeno hacía aquella famosa silencio, pueblo cristiano. La niña de la alfalfa dijo, haz eso, ahora yo lo voy a hacer mi estilo. El sol se paró a mirarte. Es la misma carcelera, pero se oía cantar y decía, esa es la niña de la alfalfa, ese es Centeno. Sí, lo bonito de es una maravilla. Que canta y encima lo va explicando y va haciendo historia, lo va documentando. Fíjate, aquí ya lo que falta es el pescado frito y el pinto. Y un tintito, típico de estas reuniones cofrades. Oye, que yo he ido a Roma a contar mi historia de la saeta, en que hago 14 estilos distintos. Sí. Así que... Me interesa mucho, tenemos que hablar. Claro que sí. Alfonso, si incluso se sabe de memoria y canta la letra de Hermanos Costaleros, que el otro día yo he sido testigo, le dio, me he acordado al cantar la saeta de Centeno, del programa más antiguo de Semana Santa que existe en Sevilla, que es el de Radio Popular, la antigua Radio Vida, ahí empezó Saeta. Y el otro día le dieron la saeta de oro al teniente coronel Abel Moreno. Y cuando estábamos juntos en la copa posterior que te oigo la emisora, pues viene Angelita y dice, Abel, que yo me sé Hermanos Costaleros cantada.
y le cantó Hermanos Costaleros ante la gran sorpresa y la emoción, todo hay que decirlo, del maestro Abel Moreno, porque la letra que es del poeta de Archidona, José Luis Ortiz Nuevo, es una preciosidad. Sí, sí. Y canto Rocío, canto Cristo de la Salud, y Pasa los Campanilleros, y Rosario de Montesión. Es que yo soy... Y tiene una memoria prodigiosa. Lo que pasa es que, claro, es mucho más joven que nosotros. Claro. Sí, hombre, claro. Nos vamos a publicidad unos minutos y enseguida volvemos otra vez.